Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar a ver el concepto de derivada de una función, pero para eso primero vamos a eh, tratar de entender su concepto gráficamente. Para eso, como verán, eh, tengo el gráfico de una función que seguramente es una función cuadrática, porque como verán la gráfica es una parábola. Sobre la parábola hay trazados dos puntos, P sub 1 y P sub 2. Y lo primero que quiero que reconozcamos son conceptos propios del análisis matemático que vamos a utilizar, que tienen un nombre específico, una notación específica que debemos respetar y también utilizar, por supuesto. Bien, considerando el primer punto, es decir, P sub 1, las coordenadas del punto x1 y 1, coordenadas del punto 2 y 2, por supuesto, x2. Bien, primero vamos a definir al incremento de x. Se denota como delta x, este triangulito es la letra delta del alfabeto griego, delta mayúscula. Quizás ustedes están más familiarizados a delta minúscula, que es como una D con un rulito. Pero bueno, para el análisis matemático se usa delta mayúscula, que es este triangulito. Y se va a leer delta x. ¿Qué es delta x? Es justamente la variación. Si nosotros miramos el gráfico, delta x es lo que tenemos pintado de naranja, es decir, la distancia que existe entre la coordenada x sub 1 y x sub 2. Por eso, si nosotros quisiésemos determinar el valor de delta x, podemos decir que es x sub 2 menos x sub 1. A su vez, el incremento de i, que se denota como delta i, será la respectiva diferencia entre el i sub 2 menos el i sub 1. ¿Sí? Recuerden que las imágenes también, en vez de decirse i sub 2, se pueden decir f de x sub 2. Y en vez de decir i sub 1, es lo mismo decir f de x sub 1. Estamos hablando de la imagen, es decir, del valor de la función cuando x es x sub 1. ¿Sí? Entonces, hasta ahora formalizamos a qué llamamos incremento de x y a qué llamamos incremento de y. El incremento de x es esta parte naranja, el incremento de y justamente es esta parte naranja sobre el eje y. Es la diferencia de coordenadas entre puntos, ¿sí? Considerando que siempre es más fácil verlo con un ejemplo numérico, acá les puse, por ejemplo, un ejemplo de la misma gráfica de la función, pero ya no hablamos de x sub 1 y x sub 2, sino de valores. Considerando que sobre la parábola de esta gráfica de la función f, trazamos los puntos P sub 1, cuyas coordenadas son 1 y 9 cuartos, y P sub 2, cuyas coordenadas son 4, 21 cuartos. ¿Sí? 1, 9 cuartos, tenemos la ubicación del punto 1, 4, 21 cuartos, ubicación del punto 2. Nada nuevo. Bien, si quiero determinar el incremento en x, será la diferencia entre 4 y 1, ¿sí?
Es decir, el incremento de x es 3. ¿Está bien? Si quiero hacer el incremento en y, voy a tener que hacer la diferencia, ¿no? Entre lo que es y sub 2, en este caso 21 cuartos, menos y sub 1, que es 9 cuartos. Por lo tanto, esto queda 12 cuartos, que es lo mismo que 3 enteros. ¿Sí? Bien, entonces, numéricamente es la distancia entre dos puntos. ¿Sí? También podríamos determinar que la distancia que hay del 0 al 1 más el delta x nos da el valor de x sub 2, ¿no es cierto? Porque esta distancia azul es 1 más 3, que es delta x, que sigue siendo lo naranja, llegamos al valor de justamente 4, que es en este ejemplo x sub 2. Bien, hasta acá un ejemplo numérico para que se entiendan más los incrementos, tanto el de x como el de y. Bien, si tomando en cuenta el punto P sub 1 y P sub 2, trazamos una recta, ¿sí? determinada justamente por esos dos puntos, podemos observar que esta recta es secante a la parábola de la gráfica de la función, ¿sí? Podemos observar que delta x, que por supuesto vimos recién que es la distancia entre y sub 2 menos, entre x sub 2 menos x sub 1, es la misma distancia acá, por supuesto que acá, ¿sí? Porque ven que acá se determina un triángulo, un rectángulo, perdón. Bien, entonces, podemos observar el delta x y podemos observar el delta y, que por supuesto acá nos queda determinado otro rectángulo. Si bien antes en el gráfico anterior vimos que delta y es esta distancia, es decir, la distancia entre y sub 2 menos y sub 1, esta misma distancia es la misma que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, trazamos una recta secante que pase por los dos puntos que estaban marcados sobre la parábola y esa recta secante tiene como pendiente la división entre delta y dividido delta x, ¿sí? Nosotros, si recordamos pendiente de una recta, siempre la pendiente de una recta está determinada por la variación de y dividido la variación de x, ¿sí? Bien, entonces acá escribí que la pendiente de esta recta secante va a ser igual al incremento de y dividido el incremento de x, ¿sí? Como cualquier pendiente de cualquier recta que hasta ahora habíamos siempre construido, ¿no? Pero bueno, lo que tengo que reconocer que esta división, este cociente, se llama cociente incremental, ¿sí? Cociente incremental, entonces es delta y dividido x. ¿Por qué es tan importante reconocer el cociente incremental? Porque nosotros lo que vamos a analizar ahora es qué ocurre cuando intentamos acercarnos a que este cociente incremental y su incremento en x, es decir, delta x, sea cada vez más pequeño,
¿sí? Ustedes se imaginarán que para que delta X cada vez tenga menor valor, tiene que haber menor distancia entre los dos puntos. La manera de lograr que los puntos se acerquen es, sin ninguna duda, ir tratando de cambiar las coordenadas del punto P sub 2 de manera que se vaya acercando al punto P sub 1. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué es tan importante esto? Porque a medida que P sub 2 se vaya acercando a 1 y se acerque lo más aproximado que podamos lograr llegar a 1, vamos a ver que esta recta secante se va a transformar en una recta tangente a la parábola, ¿sí? Justamente es el concepto que nosotros queremos aprender, ya que la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto, ¿sí? Entonces nosotros partimos de una recta secante. Para que esta recta secante se transforme en tangente, recuerdan la definición de recta tangente, cuando toca nada más que en un punto, a una circunferencia o en este caso una parábola. Nosotros para lograr que esta recta solamente toque en un punto a esta parábola, vamos a tener que trasladar al punto P sub 2, acercarlo todo lo que podamos a P sub 1. Vamos a ver cómo para que no lo estén imaginando. Bien, lo único que ahora tenemos es que el gráfico lo pasé en GeoGebra para que podamos ver de a poco cómo vamos a ir aproximando a P sub 2 para que se acerque a P sub 1 y así reducir el delta X, ¿no? El incremento que hay entre las coordenadas de P sub 1, los valores de abscisa, y el valor de abscisa de P sub 2. Veamos, si yo a P sub 1 lo empiezo a acercar, es decir, voy a hacer cada vez más chiquito el delta X, la distancia entre ellos, la recta va a seguir siendo secante, ¿ven? P sub 1 se mantiene fijo, no se mueve. El que se está desplazando, que está dejando el rastro para que ustedes lo vean, es P sub 2. Lo voy desplazando, es decir, voy acercando los valores de X tanto como puedo, me voy aproximando y ven que la pendiente de la recta secante va siendo cada vez más, va a ser mayor y a su vez se va transformando de secante, se va transformando en tangente. Miren. ¿Ven? Prácticamente ahí es tangente y todavía no llegué a aproximarme todo lo que pudiera de P sub 2 a P sub 1. Porque el concepto, ¿cuál es? El concepto que vamos a aplicar justamente es el de límite, ¿no? Nos vamos a acercar mucho, pero nunca P sub 2 va a quedar sobre P sub 1. Me acerco todo lo que puedo, pero ven, ahí es como que me pasaría. Y no, no puede ser. Tengo que lograr aproximarme lo máximo que puedo hasta que la recta, que originalmente era secante, se transforme nada más en tangente. Esto es en realidad para que ustedes vean la interpretación
geométrica de la derivada de una función. No se asusten, no vamos a hacer cada vez que derivemos todo esto en la gráfica de una función. Pero el concepto, porque ahora vamos a ver la definición de derivada, surge de esta interpretación geométrica, de transformar una recta secante que pasa por dos puntos cualquiera de la función a una recta tangente a un punto. ¿Sí? La manera de transformarla de secante a tangente es reduciendo lo que más se pueda el incremento de x. Visto desde el gráfico es aproximar, disminuir la distancia que existe justamente entre los dos puntos, ¿no? Bien, entonces ahora ya podemos definir qué es la derivada de una función. Primero, cómo se escribe, cómo se simboliza, cuál es su notación. Si nosotros queremos indicar la derivada de la función f de x, vamos a tener que escribirla a la f de x con un apóstrofe, ¿sí? En f. Siempre ya sabemos a esta altura que una función se denota con una letra minúscula, puede ser a veces cursiva o de imprenta, pero siempre minúscula. Y la derivada de la función siempre va a ser letra minúscula con el apóstrofe. Así que cada vez que veamos un tipo de expresión de este estilo, estamos obteniendo la derivada de la función f de x en este caso. Bien, ¿y a qué es igual eso? Al límite con delta x tendiendo a 0 del cociente incremental. Porque recién vimos que justamente la derivada de la función es ese acercamiento entre los puntos lo más chiquitito posible, es decir, cuando se acerca a 0, la distancia de las abscisas de los puntos, por eso el incremento de x siempre va a estar tendiendo a 0, del cociente incremental, que es lo mismo que, como vimos antes, el incremento de y lo podíamos determinar como y sub 2 menos y sub 1, o lo que es lo mismo, f de x más delta x menos f de x. ¿Sí? Es lo mismo escrito de otra manera. Pero en sí, la definición de derivada es este límite. El límite con x, con delta x tendiendo a 0, de f de x más delta x menos f de x dividido delta x. Entonces, cada vez que querramos derivar una función, vamos a tener que aplicar la definición de derivada, que es calcular este límite, y vamos a obtener la derivada de la función que sea. No se asusten, hay maneras directas de calcular la derivada de una función sin aplicar su definición, es decir, sin aplicar el límite y toda la definición de derivada que estamos viendo. Pero es muy importante conocer la definición de derivada primero y luego aplicaremos derivadas que se llaman directas. Bueno, espero que hasta acá se haya entendido. Ahora en el próximo video van a ver ejemplos de cómo obtener la derivada de una función a partir de su fórmula, ¿no? No necesariamente desde el gráfico como vimos recién.